Muy bien, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Ya tenemos aquí la presencia del doctor Simón, al quien le agradecemos, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros en estas conferencias. Le vamos a ceder la palabra al doctor Ismael Plasencia, quien es el director de la Facultad de Contaduría y Administración, que nos va a dar un mensaje. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Luis Alfredo Ávila. Bueno, pues es para mí un gusto y un placer presentarles a través de nuestro Centro de Estudios China Baja California de la Facultad de Contaduría y Administración y de la Universidad Autónoma de Baja California, este evento académico en donde nos acompaña el doctor Simón Levy Dava, quien nos va a platicar sobre la transición del país de China, la República Popular de China, con la conferencia magistral de Mao a Xi Jinping, el capitalismo de Estado. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, un invitado de lujo, el doctor Simón Levy, y sin más preámbulo, le doy el uso de la voz al maestro André Guerrero para que haga la presentación de nuestro invitado. Muchísimas gracias, Simón, por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Ismael Plasencia, doctor Simón Levy, por su presencia. Voy a permitirme leer la semblanza curricular del doctor Simón Levy. Él tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2001, una especialidad en Derecho Chino de la Universidad Popular de China en 2004. Fue el primer abogado mexicano en obtener un permiso de trabajo en la República Popular China en 2006. Cursó también la maestría en Dirección Internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en el 2010 y obtuvo un MBA de la Escuela de Administración del Tecnológico de Monterrey. Es además doctor en Derecho de las Asociaciones Público-Privadas y Economía Urbana por la Facultad de Derecho de la UNAM y además realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Yale, la Escuela de Administración Pública Liu Kuan Yew, la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y además desde 2006 se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y de Gestión Internacional y Emprendimiento en el TEC de Monterrey en los años 2009 a 2011. Asimismo, Simón Levy es autor de 9 libros, entre ellos Crecer sin deuda, un libro galardonado como el libro de economía del año por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, su primera novela histórica, La Neo Now, La Era Microglobal, Rumbo a China, China, la fábrica del mundo también. Además, Simón fundó la Cátedra México-China en la Universidad Nacional Autónoma de México y también fundó el primer think tank mexicano, Agendacia. Es columnista en el periódico El Financiero, y actualmente es el presidente del Fondo de Inversiones Ideasia y se desempeña como director de resiliencia de la World Academy of Medical Sciences. Muchas gracias, Simón Levy. El micrófono y las cámaras son todas tuyas. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchos saludos desde California. Saludos hasta todo el grupo de estudiantes, de profesores, de académicos del nuevo centro, nuevo relativamente, pero el Centro de Estudios China-México de la Universidad Estatal. André, te agradezco mucho la invitación. No solamente fuiste un buen alumno, eres un profesionista que de los pocos se han dedicado a profundizar la relación entre China y México, una de las personas que pues yo más, yo no recomiendo, pero siempre veo la asiduidad de tu trabajo y me da mucho gusto que estés incorporado hoy en el equipo de la Universidad del Estado y la verdad es que me congratulo más por la universidad porque te tienen ahí a ti colaborando y insisto a todo el equipo de la universidad, de la facultad, pues les agradezco mucho el espacio. Quiero en aras de que haya participación de la gente, platicar, voy a dividir la plática en 3, la conversación, porque no me gustaría que fuera un monólogo, hay gente que tiene muchas preguntas, que tiene inquietudes, y me gustaría, si no tienen ustedes inconveniente, el que pudiéramos intercambiar y generar un diálogo circular. Entonces, la primera parte es una parte histórica, es un contexto histórico, de Mao, así como se titula la plática.
Después quiero hablar un poquito del management y de la administración del capitalismo de Estado y lo que las empresas paraestatales de China empezaron a hacer por ahí desde el año 2008-2009 con el tema del Go West, desde Hu Jintao, y ahora muy acentuado con la política de Xi Jinping, con la política de Belt and Road, la franja y la ruta, que hoy sigue ya no solamente acentuando la salida de empresas chinas, ya no solamente la salida de las cadenas de valor, sino ahora también de una manera muy importante el desarrollo de infraestructura a través de un banco de China para el mundo. Entonces, esta sería, digamos, sería la segunda parte, y la tercera la quiero dedicar al diálogo circular. Así que si no tiene inconveniente, le hacemos así. ¿Te parece? Venga. Bueno, pues lo primero que quiero comentar es, yo podría situarme, porque la historia, digamos, de China es no solamente milenaria, pero hoy quiero comenzar con un marco histórico, empezando un poco con el siglo XX y sobre todo desde la fundación de la República con Sun Yat-sen, y cómo es que llegamos a Mao y qué es lo que intenta hacer Mao, y fundamentalmente cómo Xi Jinping es producto, digamos, de la dialéctica política, de los profundos pleitos internos en el partido, y sobre todo de la transformación regional de China como una metamorfosis de un país que pasa del sistema feudal, agrícola feudal, a un sistema de industrialización. Y en medio de todo esto tenemos un componente fundamental que parte de la gran transformación de lo que fue, de lo que es y de lo que será la longevidad del Partido Comunista. No puede explicarse China, no se puede entender la República Popular China sin comprender la metamorfosis de la actividad agrícola feudal a la actividad industrial. China es un país que atraviesa procesos profundamente lacerantes de invasión de otras potencias extranjeras, como lo he platicado en algunos otros momentos, y que en mi punto de vista nadie mejor que Yolanda Trápaga, que el propio Enrique Dussel, pero fundamentalmente Eugenio Anguiano, el embajador Eugenio Anguiano, son quienes explican, y bueno, sin duda también la doctora Flora Bottom, explican de manera meticulosa los procesos históricos colonialistas que tuvo, digamos, la China post-imperial. Con la fundación de la República de China, con Sun Yat-sen, emerge necesariamente una necesidad profunda en donde China viene siendo atacada invadida por Japón, por Inglaterra, por Francia, y prácticamente se van apropiando de todo el litoral de gran parte de las ciudades de China. No hay que olvidar que las 5 ciudades concentradoras, las 5 capitales, la antigua capital Nanjing, posteriormente Beijing, pero las 5 grandes ciudades administradas por el poder central fueron ciudades que tuvieron una intervención extranjera profunda y que de manera estratégica, hoy, ayer y previo a la fundación de la República Popular, siempre fueron puntos medulares y sobre todo con una posibilidad de intervencionismo de las colonias importantes. Desde esta parte geográfica del litoral, donde
se dan no solamente los procesos de intervención, sino las guerras internas, la guerra del opio, la intervención y la problemática con Rusia. Y sobre todo, a partir, insisto, de Sun Yat-sen, viene el movimiento bolchevique, el movimiento ruso, y necesariamente hay una intervención cultural, social, política, geopolítica profunda de todos los países que están alrededor de China, geográficamente hablando. Japón con Taiwán, Rusia con Mongolia, pero de manera, es decir, con todas las fronteras, Francia, Inglaterra con Shanghái. Entonces, hay siempre una idea en donde el partido, en el momento en que Mao llega, un pensamiento siempre del intervencionismo, y cómo a través de la cohesión, política y de la unicidad política se iba a poder combatir este intervencionismo extranjero. Y esto es, en mi punto de vista, una de las razones fundamentales para hablar de lo que en el futuro será el capitalismo de Estado. China siempre se observa a sí mismo como un país que debe desarrollarse internamente, pero China no renuncia nunca a sus procesos, digamos, globalistas y globalizadores. Entonces, a raíz de esta amalgama y derivado de los choques culturales, de los choques sociales, de los choques políticos, que es la terminación prácticamente del imperio y con la llegada de la república, hay una lucha intestina profunda entre Mao y quienes fundarían el Partido Comunista y evidentemente Chiang Kai-shek. Después de esta lucha fratricida en donde Chiang Kai-shek es expulsado y sale a Taiwán, Mao se da la tarea de centrar y de crear y corporativizar una estructura que pudiera unir a las burocracias, a los señores feudales del campo, de las provincias, y sobre todo a la élite, a las élites que estaban en diferentes partes del territorio. Y lo que Mao se dispone es a estructurar una fuerza popular política y tener muy claro que solamente una fuerza política única, centralista, puede romper. Estoy hablando, como lo dije en otras charlas que he tenido, de lo que yo llamo la primera versión de Mao, porque la segunda versión de Mao, después de la Revolución Cultural, es una versión de Mao que, en mi punto de vista, no tiene nada que ver con la primera, porque Mao, ahora que estoy explicando esta fuerza política que se funda en el Partido Comunista, a Mao le interesa romper las burocracias, a Mao le interesa tener el contacto directo con el pueblo, y a Mao le interesa transformar rápidamente el problema de la superpoblación, de la población prácticamente que no tiene conocimiento industrial. Y Mao dice, tenemos que pasar de ser una sociedad profundamente agrícola a una sociedad profundamente industrializada. China tiene que ser uno de los mayores productores de acero. Y desde ahí empieza ya a fijarse lo que yo llamo, o lo que pienso que es el espíritu embrionario del capitalismo de Estado chino, que nada tendrá que ver
desde Mao hasta Deng y luego con Xi. Pero bueno, ya con el desarrollo de la economía planificada, que es fundamentalmente lo que Mao está buscando, Mao toma una decisión profundamente importante. Mao dice, nosotros no podemos tener una similitud a los orígenes bolcheviques y al socialismo soviético. Nosotros tenemos nuestras propias circunstancias, tenemos nuestra propia orientación y proceso dialéctico histórico y tenemos que dirigir a la sociedad china primero de la transformación, como lo he dicho, agrícola feudal a la transformación profundamente industrial. Y lo que Mao dice es, rompamos burocracias, estructuremos una fuerza política única y generemos todos los procesos necesarios para industrializar a la sociedad. Pero Mao dice algo muy importante. Nosotros no podemos generar este proceso si no hay un proceso ideológico de cambio. Y entonces, la llegada, y lo voy a tocar de manera muy rápida, porque si no, no me va a dar tiempo de hablar de todo lo demás, se profundiza y se impulsa la revolución cultural. Y la revolución cultural buscaba fundamentalmente no solamente ideologizar a la población, sino darle las herramientas necesarias para que el pequeño ejidatario, el pequeño propietario de la tierra, pudiera tener la capacidad de tener o de formar parte de la transformación industrial. Entonces, se movilizan grandes cantidades de recursos del Estado para hacer esta tarea, digamos, de alfabetización ideológica, si se me permite la expresión, y en esta alfabetización ideológica rompe prácticamente con todos los procesos de producción, y esta intención de Mao, por ejemplo, de alcanzar la mayor producción de acero y sobrepasar a Inglaterra, pues prácticamente no solamente no se cumple, sino que se desencadenan procesos profundamente lacerantes de hambruna, de ausencia de producción de los granos más básicos, y esta intención de ideologización lo que da al lastre es una mayor profundización de la pobreza. En esa primera parte, Mao resulta teóricamente debilitado y echa mano de Lin Biao y de otros, digamos, líderes bueno, más bien no líderes, miembros o personas del séquito de Mao, y la verdad es que el que formara parte del séquito de Mao y estar bajo la sombra de Mao no era nada positivo, porque en realidad terminaban muertos, ¿no? Entonces, esto sucedió con Lin Biao y con todo, digamos, con toda los que posteriormente estuvieron con este liderazgo. Y a partir de todo esto, de los, podríamos decir, desde el 49 con la fundación de la República Popular y luego la llegada de la Revolución Cultural, China experimenta un aislacionismo importante, pero insisto en que gran parte de la intención de Mao era desprenderse de las características socialistas soviéticas del desarrollo planificador y de la economía planificadora soviética. Y estoy conversando y estoy hablando para la referencia de que la gente pueda comprender que nos está escuchando de qué estoy hablando. Estoy hablando de cómo, de la metamorfosis, de la génesis del capitalismo de Estado o el socialismo con características de mercado chinas, como se le quiera llamar, al final de cuentas. Entonces, Mao tiene muy claro que tiene que hacer una serie de cambios, de transformaciones. Independientemente de meterme a la parte política y intestina, se va el mundo entrando en procesos prácticamente
muy complejos. Hay que extrapolar un poquito y hablar de la crisis de los misiles, luego con Cuba, con Estados Unidos, lo que está pasando con la Guerra Fría. Y en medio de todo esto hay una creciente pobreza de China. Entonces, Deng Xiaoping es sigiloso, es meticuloso, es vigilante no solamente de los cambios de ánimo, no solamente de los manotazos políticos que hace Mao, sino que en el ostracismo, cuando Deng es prácticamente expulsado, alejado, milagrosamente las circunstancias, yo le llamo la astrología del destino, se cuadra para que esté en el lugar correcto, y Mao, después de muchas intenciones que tuvo Deng Xiaoping de buscar a Mao, y Mao no le contestaba, le mandaba cartas, no tenía prácticamente ninguna esperanza de volver a tener comunicación Deng con Mao, prácticamente se le alinea la circunstancia y la realidad y vuelve, digamos, al Politburó y a la sección tomadora de decisiones por poco tiempo. Pero a partir de ahí, Deng Xiaoping tiene clarísimo que no solamente tiene que profundizar las ideas de Mao, sino que tiene que, al contrario, tiene que tomar las ideas de Mao y adaptar las ideas de Mao a una visión modernizada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo que las ideas de Mao a una visión modernizada? Pues sí, romper burocracias, por supuesto tener una economía centralmente planificada, pero políticamente hablando y económicamente descentralizada. Esto es de las principales cuestiones que Deng Xiaoping se van dando cuenta con los viajes que va haciendo, con las luchas intestinas de los comités provinciales del partido, y se da cuenta la importancia, y este es el primer punto de la característica del capitalismo de Estado chino, en mi punto de vista. Deng se da cuenta de la importancia del desarrollo territorial, del desarrollo prácticamente planificador en el desarrollo territorial y la conexión entre el desarrollo urbano, el desarrollo humano y los factores de la producción. Y desde ese momento, mediados de los 60s, con esta lucha intestina y esta problemática con Mao, ya se metió en su cabeza Deng que China necesita un modelo propio de desarrollo económico planificado, que tenga la arista urbana, que tenga la arista del desarrollo humano y sobre todo algo profundamente importante. Para Deng, la única manera de romper definitivamente la transición y saltar la transformación de una sociedad agrícola feudal a una sociedad ya no solamente industrializada, sino a una sociedad profundamente orientada a la movilidad social, a la transformación de la pobreza a la riqueza, es el factor de la transferencia de tecnología. Deng aprovecha y viaja a París, viaja a Europa, y Deng utiliza prácticamente el poder efímero que tiene para impulsar que diferentes grupos de científicos, de políticos, de miembros del partido salgan, viajen a Europa y que se cree la conciencia del rezago tecnológico educativo que tiene China. No hay que olvidar que vinieron a México incluso y nos copiaron el régimen de la maquiladora para luego evolucionarlo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace Deng muy inteligentemente en mi punto de vista? Deng lo que va haciendo es buscar socios de lucha y socios ideológicos, porque sabe que Mao no va a ser eterno y que al final de cuentas él
de manera sigilosa, de manera callada, va a llegar a cumplir el objetivo de dirigir prácticamente los puntos más importantes del partido y, ¿por qué no?, al país. Entonces, viaja, se da cuenta en Europa del rezago tecnológico, se da cuenta del rezago educativo, y entonces se empiezan a formar grupos de investigación que identifican la necesidad más importante de tener una economía que se vaya abriendo paulatinamente, en donde nunca se renuncia a los procesos industriales, pero a través de la apertura para la captación de no solamente de capital, sino de algo que es profundamente importante para Deng. ¿Cómo transforma una superpoblación ignorante y pobre en una superpoblación con conocimiento y con capacidad de que, como lo digo en muchas ocasiones, el que es obrero se pueda transformar rápidamente, sin costos fiscales, en un ingeniero y posteriormente en un fundador de una tecnología propia? En esa orientación, prácticamente con la muerte de Mao y las luchas finales que Mao tuvo, Mao, en mi punto de vista, no quiere decir que yo tenga la verdad, pero Mao sabía, creo, en el fondo, porque si no hubiera hecho todo lo necesario para impedir que Deng llegara donde finalmente llegó, pero Mao sabía en el fondo prácticamente la necesidad de esta apertura y estas luchas intestinas entre los moderados o los globalistas y los concentradores prácticamente de un modelo interno. Sabían prácticamente que no había, digamos, escapatoria a este destino inexorable de la apertura paulatina. Y entonces tenemos claro que el primer experimento de Deng se localiza en Shenzhen, como normalmente se le denomina, en Shenzhen. Entonces, un pueblito de pescadores, un pueblito prácticamente circunscrito, pegado a Hong Kong, que no tenía ni una sola posibilidad en ese momento de desarrollo, empieza a ser el laboratorio de lo que Deng iba a gestionar como una política profunda en todo el territorio con las zonas económicas especiales. Y entonces, insisto, trae al centro ya su teoría: el desarrollo territorial, el desarrollo urbano, el desarrollo tecnológico y el desarrollo humano. Y a partir de ahí se genera una serie de incentivos fiscales, de política monetaria, de incentivos profundamente orientados a la tecnologización de la sociedad, pero sobre todo algo profundamente importante que en mi punto de vista nadie había observado más que Deng en ese momento: la importancia de las cadenas de valor. Y lo que dice Deng es: la única manera para romper con los círculos de pobreza que tenemos es atraer los círculos y la mayor cantidad de eslabones, de piezas de la cadena, de diferentes cadenas de valor, de la siderurgia, del sector primario, del sector secundario y evidentemente de todo lo que significara la actividad de comercio exterior. Entonces, Deng crea un sistema político centralista, pero un sistema económico absolutamente descentralizado, orientado a la premiación fiscal de la transferencia de tecnología, orientado al desarrollo territorial. ¿Qué significa esto del desarrollo territorial? Si alguien va a venir a invertir en el sector minero, en el sector metalúrgico, hay que construir caminos, puentes, carreteras, porque China no tiene los recursos. ¿Y cómo le va a regresar esa inversión el gobierno a los inversionistas, a los americanos, a los alemanes, a los franceses, a las antiguas potencias colonizadoras? ¿Cómo le va a regresar eso ahora? Entonces, Deng dice: no vamos a tener
una política de rencor, ni nos vamos a meter en un tema de axiología, si estuvo bien o estuvo mal, que nos hayan invadido. Al contrario, vamos a traer todos los conocimientos de las potencias colonizadoras, colonizantes, y solamente a través de la dialéctica tecnológica, con la mejora de la dialéctica tecnológica, vamos a reivindicar el papel de China en el presente y en el futuro para volver a reconquistar lo que a China siempre, por derecho, digamos, natural o derecho divino, le ha tocado. Y eso es justamente lo que hace Deng. Provoca a través de una serie de cambios importantísimos a la legislación, la creación de las zonas económicas especiales, la llegada prácticamente de capital orientado a que no es suficiente la llegada digamos, de inversión extranjera. Tiene que venir una tasa de inversión tecnológica, de transferencia tecnológica profundamente importante del orden de los 50%, una evaluación del capital con transferencia de tecnología de mínimo del 50 al 51%. Es decir, a Deng le importa más la transferencia de tecnología que el stock de capital. Y aquí hay una diferencia profundamente con el capitalismo occidental. Al capitalismo occidental, que no es, digamos, la intención en este momento, no quiero hacer una comparativa entre capitalismo occidental y capitalismo de Estado chino, pero creo que es profundamente importante que en la formación bruta de capital, que en la construcción económica, al capitalismo occidental le interesan los stocks de dinero, la llegada, la transferencia de tecnología, perdón, más que la llegada de la transferencia de tecnología. Y la diferencia es que el capitalismo de Estado chino premia, incentiva la llegada de la transferencia de tecnología para la transformación y la recapitalización de bienes tecnológicos para tener una mayor superestructura. Y esta es parte de este capitalismo de Estado, de esta superestructura de la interpretación marxista, de la interpretación de la dialéctica histórica de Deng. Es profundamente importante la transformación tecnológica. Si no hay transformación tecnológica, no hay transformación de las plusvalías, no hay captación de las plusvalías. Y la captación de las plusvalías del proletariado prácticamente se siguen quedando o se quedarán en donde esté el desarrollo tecnológico, el desarrollo mental. Entonces, lo que hace Deng es decir, ¿dónde y cómo va a generar la huella el capitalismo de Estado y esta interpretación marxista económica de la superestructura? Es a través de la captación, el secuestro, llamémosle como le queramos decir, pero es la captación de esas plusvalías que es en los procesos tecnológicos. Necesitamos ser dueños de los procesos tecnológicos para que las plusvalías se queden en China. Si las plusvalías entonces derivados de este proceso tecnológico se queda en China, entonces toda la producción en serie de las demás aristas, si le podemos llamar del modelo de Porter chino, van a ser pan comido. Porque si tenemos las plusvalías de la tecnología, entonces en consecuencia va a venir el desarrollo territorial con el desarrollo humano, va a venir el desarrollo económico y en consecuencia natural el desarrollo humano, el desarrollo de la movilidad social. Entonces, Deng ubica profundamente que hay que orientar la política monetaria, la política fiscal y todas las estrategias económicas hacia la transferencia de tecnología. Y entonces Deng genera prácticamente un sistema orientado de la República Popular al comercio exterior, que es muy sencillo. China capta la inversión extranjera, China capta la transferencia de tecnología y China se conecta con el mundo con cadenas globales de valor, permitiendo que cualquier empresa que está en territorio de China tenga los procesos más fáciles, más baratos y más rápidos, logísticamente hablando, de transformación, de manufactura, de desarrollo, todo orientado
a impulsar que la costa de China tenga un desarrollo territorial que le permita rápidamente exponenciar hacia el interior en las siguientes décadas el desarrollo territorial y el desarrollo geográfico de China, no con costo fiscal para el Estado, sino con el costo prácticamente de las inversiones que están llegando. Eso es como se funda la década de los 70s hasta el 85-86, en donde prácticamente lo que hace Xi es empujar de manera poderosa, uno, esto que expliqué, el sistema de comercio exterior, dos, el sistema de la transferencia de tecnología, y prácticamente orientar, instituir que la habilitación humana, que la educación y que las grandes universidades son las empresas extranjeras, son las empresas que le dan conocimientos al obrero, a la persona que no tiene ni siquiera un proceso de alfabetización, pero que rápidamente tiene una habilitación técnica que le permite incorporarlo a la población económicamente activa y que pasa de ser un costo fiscal del Estado a un activo que puede ser comercializado prácticamente por el régimen comunista. Y tenemos entonces del 79 con la apertura frontal hasta lo que fue, digamos, con Jiang Zemin y posteriormente con Hu Jintao, una expansión sin paralelo de la industria de China hasta que prácticamente los crecimientos económicos superan los 6-7% y prácticamente llega a crecimientos del Producto Interno Bruto de 2 dígitos y con la llegada prácticamente ya de Hu Jintao llega el momento cúspide de este capitalismo de Estado con una de las cuestiones más importantes que China estuvo trabajando durante mucho tiempo, que es la incorporación de China al sistema del comercio internacional institucionalizado y su intención de formar parte de la Organización Mundial de Comercio, primero con movimientos tibios en el GATT y posteriormente ya con las negociaciones. Que dicho sea de paso, el último país que aceptó, que le costó muchísimo trabajo que China entrara a la OMC, pues fue México. Entonces, fue una de las cuestiones que más México estuvo peleando. Y nomás para que hagamos un poco del contexto mexicano, cuando uno hablaba de China, 79, 80, digo yo, ni siquiera todavía estaba conciencia, pero nadie tenía en el radar a China. Luego en el 84, 85, 88, la gente empieza a darse cuenta un poco del sector calzado, del sector primario. Y ya a partir del año, digamos, 2001, el sector del calzado se empieza a preocupar porque no solamente China está teniendo procesos industriales dentro del territorio chino, sino que empieza a irrumpir Vietnam tibiamente, y en ese momento Vietnam ni siquiera tenía, digamos, la preponderancia como país productor de calzado, pero ya era uno de los grandes satélites que ahora voy a explicar en este capitalismo de Estado de China. Pero bueno, finalmente China ingresa a la Organización Mundial de Comercio y juega prácticamente con lo que es la economía de mercado, y bueno, fundamentalmente tiene una serie de participaciones ya importantes, pero eso le da acceso a lo que significa en el sistema del comercio internacional a las siglas NMF, que son las siglas de Nación Más Favorecida, y le permite ahora sí la expansión total, absoluta, y jugar con las reglas de la Organización Mundial de Comercio, con las propias subvenciones, con las propias salvaguardas, y sobre todo con todas las barreras no arancelarias que teóricamente, y este es mi tercer punto, y con esto acabo la parte de Deng, es que irónicamente, maquiavélicamente, China entra al sistema de comercio, de libre comercio del mundo,
no para tener más libre comercio, sino para tener comercio más inteligente y un comercio más protegido, utilizando la infraestructura de las barreras no arancelarias, de las salvaguardas y del régimen proteccionista de las letras chiquitas que impone la Organización Mundial de Comercio. Y entonces lo que busca China es tener menos casos de dumping y menos problemas para que todas las mercancías que están siendo manufacturadas por los antiguos colonizadores, hoy colonizados, pasamos de Inglaterra, de Francia, de todos los países que eran colonizantes, y ahora prácticamente estaban siendo colonizados con sus procesos industriales. Es parte, digamos, de este proceso que expliqué ahora. Y bueno, con la llegada de Hu Jintao, China tiene un crecimiento desbordado y tiene, digamos, siguen estas disputas, pero no hay un control y no hay una intención en ese momento del proceso histórico de transformación económica del capitalismo de Estado, hasta ya, digamos, entrada en la administración de Hu Jintao, en que China se preocupa mucho más por insistir en ser la plataforma de exportación, en ser la gran fábrica del mundo. Pero China se empieza a dar cuenta que el endeudamiento que está teniendo, que las problemáticas que tuvo, incluso en Tiananmen, políticas con Deng Xiaoping, si no tenían un crecimiento rápido y las desigualdades que se estaban empezando a generar no se cerraban la brecha y que se transformaba una visión fundamental del socialismo con características chinas. Socialismo no es socializar pobreza. Socialismo es democratizar riqueza. Ese es el mantra más importante que se establece, en mi punto de vista, y se materializa con Hu Jintao, y entonces nace la política de Go West. Para poder seguir creciendo a los ritmos acelerados que está teniendo China, es profundamente importante la salida ya a la conquista, ya no solamente de materias primas, que es profundamente importante en América Latina, carbón, petróleo, minerales, en fin, todas las materias primas habidas y por haber, y China transforma completamente 2002, 2003, 2005 el mercado de los commodities del mundo. Y entonces Hu Jintao se da cuenta del poder geopolítico que tiene que impulsar para poder tener este crecimiento veloz y de calidad que China está teniendo. Porque de lo contrario, la ausencia o la ralentización o la atonía económica que pudiera tener China se iba a convertir en un problema político y en un problema de longevidad para el Partido Comunista. Y entonces se instaura la política de Go West. Vamos a que las empresas chinas paraestatales salgan al extranjero. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la visión de este capitalismo de Estado ya fuera fronteras? Las paraestatales chinas se tienen que ir a asentar y como piezas de ajedrez se tienen que ir a posicionar. No importa que en los primeros años pierdan, estén subsidiadas completamente por el Estado, pero tienen que tener prácticamente el trabajo y la visión fundamental de entender cómo funcionan los mercados extranjeros, países profundamente industrializados, países que están en el post-industrialismo y sobre todo plataformas de logística en Europa, en África, en América Latina, que le van a servir a China para seguir expandiéndose en la economía. Entonces, la política de Go West de Hu Jintao sale a la conquista de África, sobre todo la África subsahariana, la parte, digamos, central de África Central, intervenciones profundamente importantes en Congo, en Zimbabue, bueno, en fin, en toda África
no tanto en Egipto, en esta primera parte, sino toda la parte, digamos, central. En la parte sur, no, más en la parte central. Entonces, África es la mano de obra barata y los recursos naturales y sobre todo recursos minero-metalúrgicos y, ¿por qué no también recursos petroleros? América Latina es prácticamente la compra de commodities. Y Europa significa fundamentalmente dos cosas profundamente importantes. En la industria terciaria, que es el turismo, pero sobre todo en la industria portuaria y logística. Y entonces compran casi Rotterdam, el Pireo en Grecia, prácticamente Sevilla, y España va teniendo una llegada masiva pero silenciosa de esta colonización china. Y entonces empieza a darse la llegada de las paraestatales de China. Y entonces las empresas en el mundo empiezan a tener una jaqueca terrible porque dicen, oye, no podemos competir con estas empresas. O sea, estas empresas están completamente subsidiadas. Estas empresas no compiten para ganar dinero, simplemente compiten por ocupar un espacio geográfico y prácticamente las multinacionales occidentales empiezan a verse afectadas por un movimiento profundamente importante que Hu Jintao se da cuenta, que es el nacimiento de la industria de las telecomunicaciones y el tema de seguridad nacional. Y ahí comienza fuertemente la gestación internacionalista de Huawei y de otras empresas de ZTE, de empresas como China Railway. Y entonces, ¿qué es lo que hacen y cuál es la estrategia para terminar con este punto? Me podría quedar horas, ¿verdad? Que además me apasiona. Pero, ¿qué es lo que hace ahora China? Fíjense. Lo primero que hizo Deng fue generar la política fiscal orientada a atraer inversiones. Y ahora lo que hace Hu es orientar la política fiscal a incentivar a la salida de capital. Pero está el problema de corrupción por el control de divisas, que China va teniendo una salida no solamente de los stocks de capital que estaban siendo controlados, sino que gran parte de las mafias, y de ahí con esto se explica la llegada del Li Yuan y del blockchain y de las criptodivisas, porque China hizo una gran muralla china con la salida de los capitales, con la política orientada por Hu Jintao para salir a invertir en el extranjero, y fundamentalmente esto viene por la intención del Go West. Cuando prácticamente Hu Jintao llega, digamos, a su punto cúspide o a la parte final, vemos la llegada de Xi. Xi es, en mi punto de vista, toda proporción guardada, bueno, no toda proporción guardada, pero es un neo-Mao, porque nadie había concentrado tanto poder de todas las fuerzas del partido como Xi Jinping. Y prácticamente Xi se adelanta y observa la crisis de productividad de las sociedades capitalistas y sobre todo de Estados Unidos, y el partido va previendo la llegada de un tipo, es decir, no tenía nombre todavía, Trump, pero se van dando cuenta que la desindustrialización prematura y temprana de Estados Unidos y de Europa iba a generar crisis profundamente importantes. Y entonces lo que hace Xi es darse cuenta que estos países se iban a dar a la tarea de empezar a generar desestabilizaciones internas. Entonces necesita volver a generar cohesión profunda, y entonces toma las riendas prácticamente del ejército, del partido, del Estado, y entonces impulsa fuertemente una estrategia diferente. Y con eso termino, André, para dar parte ya a la parte del diálogo. Ya no sé ni cuánto tiempo llevo. Estoy bien, ¿no? ¿De tiempo todavía? Sí, todavía muy bien. Bueno, ahí voy. Unos minutos más nomás. Entonces, lo que hace
lo que hace, fíjense qué interesante, lo que hace Xi es que dice, no es suficiente ya con la salida de empresas, de paraestatales, de la formación de cadenas de valor, sino que ahora el mundo tiene un proceso de desindustrialización y ese proceso de desindustrialización nos lleva a un punto diferente de la superestructura económica mundial. Y sí, lo que dice, está escrito, esto no lo digo yo, es solamente de leerlo. Él dice, necesitamos combatir el sistema de endeudamiento mundial y la crisis de la productividad con la salida ya no de capitales para que inviertan en el extranjero, sino una nueva causa, un nuevo sistema financiero y un nuevo sistema monetarista internacional que genere una posibilidad de que China ya no solamente conquiste cadenas de valor, sino que conquiste las cadenas financieras de diferentes países del mundo. Y no en balde, prácticamente ya un tercio de la deuda americana estaba comprado, un tercio y más de un tercio ya para esas épocas, ya era propiedad de China. Xi se da cuenta que si no transforma rápidamente este boom, este problema de endeudamiento mundial, la tenencia de bonos en dólares prácticamente se iba a convertir en un activo chatarra. Y entonces dice, es hora de crear un sistema monetarista chino, un sistema financiero chino y un sistema prácticamente que genere un proceso de exportación de lo que genera los principios del capitalismo de Estado de Deng. ¿Se acuerdan que les había dicho? Desarrollo territorial, desarrollo urbano y desarrollo tecnológico. ¿Con qué se logran esas tres cosas? Con infraestructura. Y entonces se establece, se impulsa con mucha más fuerza, no dio comienzo con él, pero se estipula prácticamente el banco que ya tenía, digamos, un embrión en la ASEAN. La ASEAN es un mecanismo de cooperación económica entre todo que empezó con el sudeste asiático, que se unió con China, y entonces se va dando cuenta que el TPP, impulsado primero por Obama, como un sistema de ser un escudo anti-China, se da cuenta que tiene que impulsar fuertemente una contraparte, ya no con un mecanismo de comercio internacional como impulsaba el TPP. Y curiosamente, increíblemente, hoy el TPP ya no forma parte de Estados Unidos y ya hace un par de semanas China pidió formalmente su ingreso al TPP. O sea, nomás me estoy adelantando para ver cómo la teoría de Xi prácticamente se llevó a la realidad. Entonces, lo que dice es, tenemos que generar un banco de infraestructura mundial, regional, que exporte, que sea la causa de exportar capital, de que se utilice nuestra moneda y sobre todo que se utilice nuestro sistema monetario y nuestro sistema financiero. China ya no era la gran fábrica del mundo, China ya no era el país que producía bienes primarios, al contrario, China ya tenía un proceso de una economía completamente desarrollada, que ya tenía un mercado interno que generaba consumo y que ya no dependía de sus exportaciones. Y entonces había llegado el momento ya no de exportar bienes o materias primas manufacturadas y terminadas, ahora ya era el momento de pasar de ser del banco, de ser la gran fábrica del mundo, a ser el gran banco del mundo. Y ese es el proceso con el cual el capitalismo de Estado pasa de ser la gran fábrica, la gran granja del mundo con Mao, a ser el gran banco del mundo. Y ningún país en la historia de la humanidad ha tenido una metamorfosis agrícola feudal, industrial, tecnológica, hasta la parte financiera. Este es, digamos, de manera muy general, lo más didáctica que lo puedo hacer,
explicar los objetivos del capitalismo de Estado chino y por qué hoy prácticamente estamos viviendo la prohibición, el nacimiento primero de las criptomonedas, que no tienen nada que ver teóricamente Satoshi con las criptos y con el Bitcoin, con Mao y con Deng, pero tiene que ver fundamentalmente por la enorme cantidad de stock de capital chino que está buscando salir y que al final de cuentas prácticamente hoy por hoy el sistema de crédito, el sistema monetario, el sistema financiero y el sistema prácticamente de desarrollo de infraestructura del mundo está conectado con esta nueva visión monetario-financierista del capitalismo de Estado chino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Simón Levy, por esta conferencia tan interesante. Pues queremos aprovecharlo porque hay muchísimos aquí comentarios de nuestra audiencia, pero me gustaría iniciar con el doctor Ismael Plasencia, nuestro director, que quiere plantearles un comentario. Por favor. Muchas gracias, doctor Luis Alfredo Ávila. Pues un placer, doctor Simón Levy, ya me había platicado mucho de ti, el maestro André Guerrero. Y bueno, aquí en la discusión que tú haces es muy interesante. Aquí la pregunta que te haría yo, en sus libros de Commanding Heights de los rusos Daniel Yergin y Joseph Stanislaw, hablan del tema de cómo Lenin se dio cuenta del fracaso hacia donde iba la Unión Soviética y lo planteó. Desafortunadamente las élites en Rusia no le hicieron caso, desafortunadamente para ellos, porque él fallece y llega Stalin, ¿no? Y sigue adelante con todo este concepto de la industrialización a través de la planeación del Estado. Y por otra parte, Henry Kissinger en su libro On China habla de cómo Mao Zedong se dedicó prácticamente a librar las presiones tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos de manera magistral. Para él lo más importante era contener el territorio, más que el propio crecimiento económico. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo supongo que esa es la razón por la que le llaman socialismo con características chinas, ¿no? Más que capitalismo de Estado, porque no quería repetir Deng Xiaoping, supongo, los errores de Lenin, porque son muy pragmáticos. Entonces, no sé si más o menos por ahí iría esto de llamarle socialismo con características chinas, cuando en realidad lo último que tú dijiste es capitalismo de Estado. Mira, me parece muy importante tu punto, porque la gente podría pensar que eso es ociosidad lingüística, pero no, tiene una explicación profundamente importante y que claro que tiene que ver con esto. Pero yo, con toda intención, no le puse a la ponencia socialismo con características de Estado chino, porque es la conquista, es a través del proceso dialéctico y a través de esta síntesis económica, es que Xi es como la llegada y poner la bandera de China en la luna al capitalismo. Y es la reconquista de las características. Primero, a ver, ¿por qué expliqué lo de Mao? Es que siempre partimos de un punto, por eso quise hacer mucho énfasis en la parte colonialista. A China le salen ronchas con el tema de la colonia y los procesos colonizadores. Entonces, desde Mao hay un impulso a rechazar lo soviético y a construir una ideología propia, porque la ideología propia cohesiona políticamente y es, digamos, el leitmotiv de las burocracias, de la propaganda, del alma, del discurso, ¿no? Y de las fuerzas del partido. Pero yo sí creo que es profundo, o sea, coincido contigo, pero yo creo que hoy más que nunca, y sobre todo porque Xi lo dice, o sea, Hu decía que hay que alcanzar una sociedad modestamente acomodada y decía que la riqueza acarrea la gloria. Pero, por ejemplo, a Deng nunca le dio miedo hablar de la transformación capitalista y de la transformación de la superestructura, ¿no? Quizás esta orientación
cuidadosa lingüística viene otra vez con Xi, porque Xi tiene mucho las características de Mao, en mi punto de vista. Pero yo me quedo más con la estructura pragmática de Deng. Muy bien, muchas gracias. Pero coincido contigo y no es nada ocioso esa distinción que dices. Gracias. Simón, fíjate que nosotros escuchamos muchas veces de que China ya va a ser la potencia y ya está a punto, pero el liderazgo de China es distinto al de Estados Unidos. O sea, totalmente. ¿crees que ese liderazgo, ese tipo de liderazgo que tiene China de probablemente no entrometerse tanto en otros países, no intervenir, sea el que le va a dar ese logro a China de ser la potencia realmente en este mundo? Porque creo que no caben dos potencias en la Tierra. Entonces, ¿qué sería o cómo crees que ves el futuro cercano? Pues es que mira, China no tiene una intención belicista como la tiene la intención de la Pax Americana kissingerista, si me permites la expresión. China lo que le interesa es resolver primero su problema, primero de una sociedad desempleada a una sociedad empleada, a una sociedad modestamente acomodada y a una sociedad emancipada, que son los procesos, digamos, económicos de lo que dije al principio, de la captación de las plusvalías y de la evolución del proletariado en el socialismo con características chinas. A China no le importa, digamos, una posición belicista. A lo que China le interesa es el acaparar materias primas, o sea, todo lo que expliqué para no volverlo a recapitular. Y, digamos, a China le conviene la paz, no la guerra, para acelerar su crecimiento económico. Occidente basó el desarrollo económico y el desarrollo de las potencias con las guerras. China necesita la paz, no la guerra. Ojalá le podamos abrir, no sé si hay manera de que la gente pueda preguntar o algo. Aquí yo estoy abriendo mi Telegram, pero adelante. Sí, tenemos aquí, de hecho, bastantes preguntas. Déjenme... ¿Me permites, por favor? Adelante, Carolina, sí. Un comentario. Pues agradecerte, Simón, el hecho de que nos acompañes el día de hoy. Para nosotros es muy grato compartir este espacio y nuestros alumnos, por supuesto, están muy emocionados de poder charlar un poco más de cerca contigo y, bueno, conocer acerca de tu tema. Oye, la puse ahí atrás para que luego vean que no tengo acordeón ni nada, que es puro pero a capela, ¿eh? Nos podemos dar cuenta de ello y te felicitamos también por eso. No, hombre, encantado. A ver, venga. Con respecto a lo que estabas mencionando, Simón, de las zonas económicas especiales, de hecho, nosotros recientemente, en conjunto con el doctor Plasencia y un grupo de profesores, donde están incluidos el maestro André y el doctor Luis Alfredo, estuvimos trabajando algo acerca de zonas económicas especiales en China, particularmente la ciudad de Shenzhen. Y me gustaría saber tu opinión al respecto, pero enfocado en torno a si estas zonas económicas especiales para China representarán una evolución o qué se espera en un nivel un poco más elevado de, a lo mejor, muy buena pregunta. de estos beneficios, de estos subsidios, de las estrategias que se implementan para abrir y desarrollar estas zonas. Y si se dan a lo mejor en Shenzhen o si se dan en otras zonas de China. Bueno, tú tienes que ver lo que hizo Lee Kuan Yew en Singapur y lo que sucede, aunque hay antagonismo en Taiwán, pero sobre todo lo que pasa en la zona administrativa especial de Hong Kong. Entonces, si tú quieres ver el futuro de la República Popular, tienes que ver los procesos o los experimentos endógenos que se hicieron en otras partes geográficas de China. En mi punto de vista, es muy compleja la pregunta, dependerá de muchísimas cosas. Por ejemplo, los negacionistas del calentamiento global y de la transformación prácticamente de la sostenibilidad
piensan que este no es factor, pero te aseguro, yo pensaba hace 5 años, o sea, déjame contestarte mi respuesta hace 5 años y mi respuesta ahora. Si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años, yo te diría que estas zonas económicas especiales o estas provincias iban a evolucionar a la transformación de un pacto fiscal autónomo en donde tuvieran su propia autonomía fiscal y de gestión propia. Con lo que viene y con lo que va a suceder con todo el tema de sostenibilidad, dudo mucho que este proceso pueda, digamos, esta fuerza fiscal centrípeta de la autonomía, dudo mucho que se vaya, digamos, a dar. Las provincias ya hubieran tomado la decisión de una emancipación fiscal por los procesos, sobre todo, por ejemplo, Chongqing, Shanghai sin duda, ¿no? Guangdong, por supuesto. Pero yo creo que saben perfectamente bien que ahora sí que, como coloquialmente se dice, la unión hace, digamos, la fuerza, y la cohesión política es profundamente necesaria, porque vienen movimientos, vienen desastres medioambientales profundamente importantes que la planeación. Por eso a mí, cuando se burlan de la economía centralmente planificada, es que yo digo que en el capitalismo occidental, como parafraseo siempre esta frase, es que hacen siempre lo inmediatamente rentable y no lo estratégicamente correcto. Y la planificación no tiene que ver con quitarle la fuerza al mercado, tiene que ver con darle precisamente la fortaleza que solamente la certeza y la certidumbre de la planeación lo pueden hacer. Entonces, yo creo que hoy la respuesta es completamente diferente. No sé si te estoy respondiendo. Sí, sin duda, agradezco mucho tus comentarios y bueno, en adelante no sé si maestro Andrei nos apoye con la lectura de algunas preguntas, por favor. Sí, claro que sí, doctora. Muchas gracias, Simón, por esta excelente conferencia magistral donde has resumido de una manera brillante esta historia. Siempre es un reto resumir estos capítulos de la historia y de los modelos económicos de China, y creo que lo has logrado de una manera pues magistral, como está puesto en el título de esta conferencia. Y bueno, quisiera pasar a leer una pregunta, para leer quizás unas 2 o 3 para ya no quitarte tanto tiempo. Está bien. De César Madrid, ¿sí? Dice, ¿cuál sería el punto clave para que México iniciara un proceso similar al de la evolución de China? Pues no se puede, porque nosotros preferimos la hipocresía de la democracia política, y al final de cuentas no hay forma. Yo creo que son procesos completamente diferentes. Yo en todo momento lo digo, lo he dicho y lo diré: China no es un modelo para México. China es una alarma de lo que México ha dejado de hacer, pero China no es un modelo de desarrollo propio para México. Lo que yo creo que México tendría que estar haciendo es generar, eso sí, un proceso de toma de decisiones de largo plazo, en donde el país no se reinvente cada 6 años y que lo económico no se contamine por lo político. Muchas gracias, Simón. Una pregunta más de Saori Gómez, estudiante también de una de las materias, Simón. Te he platicado que tenemos materias en torno de negocios en China y entorno multidimensional de China, que trata de generar capacidades en los estudiantes de nuestra facultad para generar líderes que puedan manejar las relaciones con China en el futuro. Saori Gómez, una estudiante destacada de uno de estos cursos, pregunta cuáles fueron aquellas estrategias o políticas que el gobierno chino implementó para reducir al mínimo la brecha entre la pobreza y la riqueza de su población. Pues de hecho, de eso se trató toda mi plática, prácticamente de la transferencia de tecnología, de los procesos prácticamente de desarrollo territorial y la atracción fundamentalmente de inversión para lo que expliqué, desde la parte feudalista agrícola hasta la parte de la superestructura tecnológica, ¿no? Muchas gracias, Simón. Bueno, Marcos Ureña ahora pregunta, la última pregunta ya para no quitarte más tiempo. No, si quieres 2, 3 más. Bueno, vamos entonces con esta pregunta de Marco Ureña. Dice,
doctor Simón, partiendo de la idea de que la tecnología blockchain y de que el uso de las criptodivisas y sus ecosistemas interconectados tendrán un gran impacto financiero tecnológico, ¿cuál es la ventaja de que China imponga una prohibición al intercambio de criptodivisas e implementar su propia moneda digital, además de tener un control total en este aspecto de las vidas de los ciudadanos chinos? Pues es muy importante, porque esa pregunta es muy importante, y así terminé la plática. Expliqué el proceso de metamorfosis de Hu Jintao con el Go West al tema del Belt and Road de Xi, y prácticamente cómo ya la expulsión o la salida de los capitales chinos para invertir en el extranjero generó un proceso de salida masiva de capitales, y lo que está haciendo China ahora es que la gente que quiere traer, si es que la poca gente que quiere traer su dinero de vuelta, o que quiere prácticamente desaparecer el registro de la salida de los capitales de China, pues la herramienta fundamental son las criptomonedas. Y por eso China necesita al Li Yuan, y yo adelanto y se queda grabado, ¿verdad? Esto que voy a decir. Vienen procesos inflacionarios y viene un desencadenamiento. Lo de Evergrande es simplemente una de las aristas del sistema monetarista y financiero, en donde, lo dije yo hace un par de semanas, China no va a rescatar a Evergrande, porque para mí es un tema de lavado de dinero, un fobaproa chino, y al final de cuentas lo que va a buscar China es generar todo lo necesario para la recompra de moneda euro, de otras divisas, al Li Yuan, con una serie de incentivos profundamente importantes. ¿Y qué quiere decir? Con esto termino, que es invertir. O sea, así como China generó procesos e incentivos fiscales para que vinieran a invertir en China, China va a elevar, y esto es lo que quiero que quede grabado, China va a elevar sus tasas de una manera profundamente importante, y va a generar un proceso de discriminación financiera orientada a la recompra prácticamente del yuan, que en mi punto de vista va a desestabilizar en los próximos años prácticamente la canasta de divisas, para combatir de una manera, y es la única, no hay otra manera, para competir deslealmente contra las criptos. No sé si me estoy explicando. Sí, muchas gracias, Simón. Una última pregunta de Eric Daniel Peralta. ¿Podría hablar un poco sobre una agenda estratégica entre México y China ante cambios en el sistema internacional hacia un mundo multipolar, tomando en cuenta la creciente influencia de China? Claro, hicimos ya 2. Bájalas, están en la página del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Yo apoyé financieramente y económicamente las 2. Se llaman Hacia una agenda de México y China. Está hecha en el 2012 y en el 2018. Apoyamos las 2. La conduje con Enrique Dussel Peters. Ahí está. Nomás ponle en Google y ahí te va a salir. Sí, muchas gracias. Así, yo he leído ese trabajo. Tú participaste con un capítulo de la geopolítica muy interesante, donde aportaste ideas muy brillantes. Bueno, quisiera darle la palabra ahora al doctor Luis Alfredo Ávila, el director del Centro de Estudios China Baja California. Venga. Simón, abusando, ahorita dijiste 3 preguntas, ahí te va una última pregunta. No, tú dale, 2 más. Tú comentabas sobre el cambio climático y sabemos pues de que China es de los que mayormente contribuye, ¿no?, a las emisiones de CO2 junto con Estados Unidos. ¿Tú cómo ves con Xi Jinping? ¿Tú ves que sí va en buen camino? ¿Ves a corto plazo un acuerdo que se pudiera utilizar con el liderazgo de China y Estados Unidos, o tú crees que no va por ahí? Al exterior sí, al interior no. Al interior todo es manipulado y manipulable, porque necesitan todavía, acuérdate que hay una parte, sobre todo en Gansu, en Xinjiang, en todas estas provincias de las regiones de minorías,
que necesitan desarrollar. Entonces ahí prácticamente el carbón todavía se va a utilizar durante mucho tiempo. Entonces al interior no, al exterior sí. Muy bien, Simón. Pues mira, te agradecemos el haber estado aquí en esta conferencia del Centro de Estudios China Baja California. De verdad es muy importante para nosotros el tenerte aquí. Están No, los encantado. jóvenes encantados. De hecho, recibimos muchos comentarios de que cómo que lo invitaron, que cómo pudieron traerlo. Entonces, Oye, es una deja nomás, persona... les agrego algo importante a tu pregunta. Ya formo parte del comité de planeación de la primera ciudad inteligente de la provincia de Hebei, en la capital, en Shijiazhuang. Es un proyecto enorme de más de 320 hectáreas, ya lo compartí en las redes. Entonces, para los estudiantes que quieran de alguna manera participar, que quieran hacer sus prácticas, que en determinado momento, cuando la pandemia lo permita y quieran salir y quieran estar allá en Hebei, cuenta por favor con por lo menos unos 20 lugares para que los estudiantes de manera particular de la universidad puedan hacer sus estancias en este proyecto de desarrollo urbano del cual formo parte. Simón, para nuestros estudiantes, ¿nos podrías compartir tu red social? Es Twitter, ¿verdad? Pues todas son igual, @SimonLevyMX, Twitter, Instagram, Facebook, todas se llaman igual, y en donde yo de manera personal contesto es en mi canal de Telegram. La verdad es que se ha hecho una comunidad muy bonita. Ahí no hay insultos, no hablamos de política, hablamos de cosas concretas, y la verdad los invito a que estén ahí en el canal, y todas son @SimonLevyMX. Muy bien, pues ahí lo tienen todos nuestros estudiantes, ¿verdad? Para que aprovechen esas oportunidades de compartir sus experiencias aquí con el doctor Simón Levy. No sé si a lo mejor el director quiere dar unas últimas palabras para ya despedir esta transmisión. Pues nada más agradecer al doctor Simón Levy. Muchísimas gracias por tu tiempo, y quisiera que nos compartieras brevemente qué es aparte del proyecto de Smart City que mencionas, qué otro tema importante o proyecto importante estás trabajando con China. Pues mira, desarrollé e invertí con mi fondo uno de los proyectos también más importantes de desarrollo urbano en mi vida, que es un proyecto de 250 hectáreas en las afueras de Pekín. Son una comunidad tecnológicamente planeada. Ahí también he compartido varias imágenes en las redes. Tenemos también el edificio que la pandemia no nos ha dejado inaugurar, pero el edificio del Centro Económico y Cultural China-México. Es un edificio en el CBD de Beijing, que voy a poner a disposición de las pymes, de las pequeñas y las medianas empresas de América Latina, no solamente de México, y que bueno, espero que ya la pandemia nos deje en unos meses más. Lo que voy a hacer es darle a 1000 pymes, lo dije hace un año exactamente, pero no me hago guaje, y ahí lo sigo diciendo, a 1000 pymes de América Latina, de México, para que tengan sus oficinas allá y puedan tener durante un año de manera gratuita la posibilidad de estar allá. Y bueno, pues muchísimos temas académicos, culturales. Ahora viene un nuevo libro que escribí con Diego Rusarín, que se llama Diálogos por el Porvenir, y ya se está traduciendo a mandarín, y esperemos que también la pandemia nos permita hacerlo. Y bueno, yo con muchas ganas de poder colaborar y contribuir con ustedes. La verdad es que, como ustedes saben, fundé la cátedra con Enrique, la cátedra de Eugenio Anguiano Rock, hace ya varios años, y bueno, pues la verdad es que mi vida, lo dije desde hace mucho tiempo, está consagrada al entendimiento y sobre todo a resolver todos los días mi ignorancia frente a China, y les agradezco enormemente la oportunidad de compartir con muchos jóvenes y con la gente y con sus estudiantes un poquito de lo poquito que he aprendido de China. Muchísimas gracias, Simón Levy. Cuenta con nosotros como un aliado en Baja California, y te mando mis agradecimientos y mis respetos. Un fuerte abrazo y cuenta con nosotros para lo que necesites. No, gracias, y de veras felicitar nuevamente. Y por último, se llevaron un súper activo que es André, y la verdad los felicito porque ha sido un estudiante, un profesionista y un investigador profundamente serio, y me congratulo el que esté con ustedes, y les agradezco nuevamente el espacio y la oportunidad de haber estado el día de hoy platicando con ustedes.
Aprovechamos para invitarte como codirector de la tesis de doctorado de André Guerrero. Sí. Órale, ya te vas a doctorar. Sí. Bueno, pues cuenta con ello, me va a dar mucho gusto. Yo me siento muy orgulloso de ver tu proceso de desarrollo y sin duda alguna va a ser para muchos un orgullo el que tengas tu tesis doctoral ahí, y cuenta con mi apoyo. Muchas gracias, Simón, otra vez por esta interesante y muy magistral plática que nos has dado, y muchas gracias por tu apoyo. Seguimos en contacto entonces. Claro que sí, muchos saludos y felicidades, señor director, a todas las autoridades, y gracias a toda la comunidad de estudiantes, y felicidades. Es profundamente importante entender que China no es un asunto de moda, sino que es parte ya de los procesos cognitivos, diría yo, hasta axiológicos, epistemológicos, de lo que viene para México y lo que viene para el mundo. No podemos entender el futuro si no está China en medio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.